Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy requete, muy buenos días, mis amores, buena vida. Iniciando este día, martes, en esta transmisión más de la Universidad del Conocimiento y del Amor, a la cual estamos representando. Mi nombre es Ana Rosa Martí, ya nos conocemos, estamos aquí en esta extensión del programa de radio Ayúdate, que yo te ayudaré. Y esto que nosotros hemos dado a bien en titular los diálogos del conocimiento de sí mismo. Y bueno, pues lo voy a compartir en la página de La Vida en Rosa para poder llegar a más personas. Y bueno, pues solamente decirles buena vida, mis amores. Así es de que vamos a compartirlo. ¿Qué te parece? Compartámoslo y hagamos de esta transmisión un mensaje de enseñanza para todos aquellos que les llegue este mensaje y que entonces nos toque hacer de este día la maravilla de la maravilla. Paula de Leonita, saludos, ya está por ahí conectada. Juan José Alejandre también, buenos días. El hashtag, ¿en qué te puedo servir? Muy, pero muy requete, muy buenos días. Hasta donde quiera que estén, ¿cómo está el ambiente, el clima? ¿Cómo sigue lo del COVID? ¿Cómo sigue la época de la Navidad? ¿Vamos a celebrar o no? ¿Qué vamos a hacer? Bienvenidos todos. Y bueno, pues que me queda decirles que es sumamente interesante estar en la observación constante del día a día, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, porque eso nos genera emociones y esas emociones se van haciendo una adherencia en una particular forma de ser. ¿Por qué particular forma de ser? Porque traemos una genética y esa genética hace que ese sentimiento, que ese pensamiento, que esa emoción se transforme de acuerdo al criterio que le vas a dar con esta genética tuya que ya tienes. Y entonces por eso a veces hay situaciones que no entendemos, hay situaciones que nos cuesta más trabajo resolver y resolvernos. Y esta mañana decía Gregorio Chacón que ya había sido muchas veces en muchas vidas muchas cosas. Por ejemplo, se refería a que con Galdino ha sido su hermano en muchas veces. Entonces llega Galdino y le saluda, buenos días hermano. Entonces él le dice, hasta que reconoces que hemos sido hermanos muchas veces. Entonces ya yo pues por bromear, pues porque así soy como bromista, y yo le digo, ¿y yo qué he sido? ¿Qué hemos sido nosotros? Le dije, porque a veces parecemos novios peleados y reconciliados. Y entonces dice, ya hemos sido como pareja, algo así. Le dije, con razón, parecemos novios peleados y reconciliados. Y dice, no, 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 en esta ocasión no es por eso, es por tu genética, me dijo. Por tu genética, que tú todavía te cuesta trabajo y entonces te das así ese sentimiento y esa emoción y hace que parezca ese sentimiento que tú le quieres dar. Entonces se me hizo interesante como en verdad sí, tú ya vienes con un plan de vida, ya traes un objetivo de vida y vienes a solucionar algo. Pero como no podemos solucionarlo sin tener un cuerpo físico de manifestación, porque fue con un cuerpo físico con el cual nosotros adquirimos esos compromisos y no logramos pasar esos eslabones y subir esos escalones de prueba en nuestra vida con aquellos que nos reunimos en nuestro antepasado, entonces por eso venimos a resolver. Pero como tenemos que pasar a través de un cuerpo físico, que es a través de una carga genética, entonces es de acuerdo a esa genética el criterio que le vamos a dar a todo aquello que esté en nuestra vida. Y es precisamente entonces que tenemos un trabajo de añadidura que resolver, no solamente aquello que venimos a resolver ya como un plan de vida, sino también en la observación del conocimiento de sí mismo, resolver esta genética que no nos impida la evolución, el crecimiento, la función de vida que venimos a realizar. Entonces ese es el gran conflicto también existencial y podría decirse que el gran misterio de la vida. ¿Por qué? Porque al no saber eso, entonces nos vemos imbuidos en una carga genética que hace de nosotros una personalidad más comprometida, una personalidad que se arraiga más de acuerdo a aquello que viene resolviendo.
Entonces nos cuesta por eso más trabajo resolvernos, porque traemos una carga genética añadida, pues sí, porque naces en una carga genética. Entonces no hay nadie, ningún maestro que haya ascendido que no haya pasado por una genética y que entonces no haya podido ascender sin resolver esa carga genética. ¿Cuántos ejemplos te podemos dar? Pudiera hablar de Francisco, el de Asís, que dejó su riqueza siendo un hombre de linaje, y entonces deja todo por irse, no precisamente a la pobreza, no porque quería la pobreza extrema, sino porque siendo hijo de un padre comerciante y su madre pertenecía a una familia noble y tenían una situación económica muy agradable, muy desahogada, porque su padre comerciaba mucho con Francia. Perdón, gracias. Y entonces nace Francisco, el que le llamas de Asís, y entonces la gente le empezó a llamar Francesco, por francés, porque nació en Francia, el francés, aunque se había recibido en su bautismo el nombre de Juan, fíjate. Entonces en su juventud, él no se interesó por los negocios de su padre, ni siquiera por los estudios. Él se dedicó a gozar de la vida sanamente, claro, sin malas costumbres ni vicios, pero sí gastaba mucho dinero, pero siempre porque daba limosnas a los pobres, ahí gastaba su dinero. Le gustaban las románticas tradiciones que en esos tiempos había con trovadores. Cuando Francisco, el de Asís, tenía como 20 años, había pleitos y discordia entre las ciudades de Perugia y Asís, y Francisco, el que tú llamas el de Asís, que su nombre original era Juan, fue prisionero un año y lo soportó con alegría estar en prisión. Cuando recobró la libertad, fue cuando cayó enfermo, y esta enfermedad lo fortaleció y maduró en su espíritu, porque estuvo relacionando y haciendo actos de conciencia, se recuperó, y entonces compró una costosa armadura para irse a combatir, y después volvió a su antigua vida, pero sin tomarla tan así como una vida lujosa. Pero entonces después llega y regala todas sus ropas a los pobres, visitaba y servía a los enfermos, y así, o sea, él, por ejemplo, les llevaba el dinero a los enfermos y en los hospitales. Y un día él hablaba, según él, pues ahí en una iglesia con Cristo, y entonces él traía ya desde nacimiento otras inquietudes. Entonces, pues su padre no quería que hiciera eso, ¿no? Su padre fue a buscarlo, lo golpeó, le dijo que volviera a su casa, que si no, pues tendría que renunciar a su herencia. Y entonces, él le dijo que pues el padre le decía: ¿quién te pagará el precio de tus vestidos? ¿Quién? O sea, no vas a tener. Entonces Francisco no tuvo ningún problema en renunciar a su herencia, ni al dinero que pagaba sus vestidos que vendían en sus tiendas. Y entonces él renunció y se fue él a servir vestido de labrador. Y es así como Francisco deja todo y empieza en un monasterio, y trabajó ahí, y era como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaban alguna túnica, algún cinturón o algunas sandalias que ya habían usado y que él todavía usaba durante años. Después soportó burlas, desprecio, y así estuvo pasando. Y entonces Francisco de Asís vivió de esa manera, y es como nosotros no entendemos cómo es que personajes de estas historias pasan por una carga genética, y es donde vienes a resolver esa carga genética, y precisamente él resuelve dejando todo, dejando su linaje, dejando su herencia, dejando sus vestidos costosos, y sin importarle vivir como un indigente, dice ahí, o un andrajoso,
pasando hambres, pasando muchas veces frío, y él aceptaba ropa regalada de segunda, y así vivía, cuando podía vivir en la mayor opulencia o riqueza. Y entonces él también se consideraba como un entrenamiento en la pobreza y en la caridad. Era como su entrenamiento para poder pasar la prueba de esta carga genética que venía cargando como una persona de linaje, ¿verdad? Y entonces es lo que te digo, que ahí es donde nosotros vemos que cualquiera ha pasado por una carga genética, y que es precisamente esa carga genética la que tenemos que resolver. Dice que ahí Francisco llevaba hasta hábitos porque le regalaban pues las túnicas, y entonces su vida se fue deteriorando, pues porque él daba su vida por los demás, pasaba hambres, pasaba fríos, y así fue como Francisco fue que redimió su vida, en esa vida como Francisco, para poder conquistar su genética, su carga genética. Nosotros no queremos, nos vio mal, nos sacó la lengua, no me saludó, ay, no me trata bien, o sea, todo nos parece mal. Y entonces, ¿cuándo vas a conquistar esa genética de aguantar, como decía Francisco, desprecios, insultos, golpes que recibió de su padre por querer dejar su linaje y su herencia, destituido de un reino, de una herencia sin ropajes? Nosotros, ¿cuándo? Ni siquiera quieres prestar a los tuyos tus cosas, tus ropas. Te molestas porque tus hermanas o tus hermanos te agarran tus cosas. Porque eso es normal entre hermanos, que te agarras tus cosas y te enojas. Entonces desde ahí no estamos teniendo ni hermandad, ni solidaridad, ni familiaridad. Y entonces hay muchas anécdotas de Francisco cuando él solo se dedicaba a ver. Para él la grandeza era escuchar el canto de un ave, ver los movimientos de un conejillo, acercarse a un lobo y amansarlo, y por eso lo consideraban santo. Cuando él contribuyó a muchas cosas para ayudar a que no pasaran hambres, aunque él las pasara. Entonces él enseña cómo en eso que dejó todo y siguió su camino del amor, enseña a vivir la virtud de la humildad. Con un corazón alegre y humilde, no solo supo dejar el dinero que su padre le ofrecía a su herencia, sino que la vida que con ese dinero tenía. Fue capaz de ver la grandeza en cosas simples y sencillas, como el servir al enfermo, en servir al prójimo y en rodearse solamente de la naturaleza. Entonces nos enseña a ver con entusiasmo cómo tienes una función de vida, y el valor de lo que pudiera parecer un sacrificio para concluir en una sola vida esa función que veniste a concluir. Y entonces es así como este ejemplo que te pongo de Francisco. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que dejar si tenemos tantos apegos, tantos amores, y nos duele, por ejemplo, cuando alguien se muere y ni siquiera lo podemos despedir con gratitud del servicio que tuvo en el tiempo que lo tuvimos? Ni siquiera podemos desapegarnos de una situación que nos duele porque somos aprensivos. Entonces, ¿cuándo vamos a conquistar esta carga genética? ¿Cuándo? Y entonces, si vienes a través de una carga genética que lo tienes que conquistar, pero traes aunado ese plan de vida, entonces es junto con ese plan de vida que tienes que conquistar este instinto, porque se te da por afinidad y vibración. Escoges ese padre y esa madre que tienen precisamente esa carga genética, que te dan los sensores detonantes que tú vienes a conquistar. Y entonces aquello que te molesta de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu hermana, de tu abuelo, de tu abuela, de tu amigo, de tu enemigo, es precisamente lo que tienes que conquistar, aunque aparentemente te duela.
Pero si lo haces en conciencia, sabiendo plenamente que naciste para resolverte, pues no debería dolerte, deberías buscar las herramientas para solucionarte y resolverte. Y para eso está la Universidad del Conocimiento y el Amor, para enseñarte cómo nacer a los principios y valores universales y poder nacer a un sentimiento de un calibre universal, donde abras a una plena conciencia y que amar no te duela, porque el amor no duele, mis amores. El amor es un entendimiento y un gozo y un éxtasis total por todo, por todos en todo momento. Entonces, cuando Francisco el de Asís logra ver esto, le da lo mismo vivir en un palacio que debajo de un árbol o en una choza. Le da lo mismo traer linajes de finas ropas a traer una túnica de segunda o de tercera que alguien más le regaló. Y nosotros no, tenemos todavía muchos ismos, muchos egoísmos, muchas cosas que resolver, donde todavía no tenemos la capacidad de amor y servicio, donde podamos abrir nuestras puertas para aquellos que lo necesiten, ni todavía nacemos a la capacidad de servicio, donde todo aquel que nos pida un apoyo, un servicio, pues podamos brindárselo si estás en la capacidad de brindárselo. Hemos dicho varias veces y constantemente como aquel que te pide una moneda o un taco o un vaso de agua, tú te enojas, te lo maldices y te resientes, porque dices, bueno, pues que trabaje, que joven está, o como es que está pidiendo. Pero tú no sabes que ese solamente vino a ponerte a prueba, así como a Francisco el de Asís lo pone a prueba su linaje y sus ropajes, y entonces él logra dejar todo para poder seguir sirviendo al humilde, sirviendo al enfermo, y aunque él pasara hambre, si entonces pudiera decir, ¿cómo es que yo voy a pasar hambre si primero ayudar a los otros? Primero me tengo que ayudar yo y después los otros, sí. Pero como él no era apoyado por su padre, entonces él tuvo que poner en juego su función, seguir su función de vida para lograr ser ese ser evolutivo espiritual que logró hacer, o quedarse disfrutando de suculentas comidas, grandes manjares, vestidos de forros y linajes y una herencia potencial de riqueza, y ser solo eso, una persona física, genética, que nomás pasa por la vida, nace, crece, se reproduce y muere, y hasta ahí llegó. Cuando él quería algo más por su hermana humanidad, porque sabía en su corazón que nació para algo más grandioso que tener un castillo y opulencia. Claro está que si su padre no le hubiera impedido, por esa misma carga genética que tenía ese padre, si no le hubiera impedido que él hiciera ese sueño realidad, él hubiera usado su reino y su riqueza para ayudar, como de todas maneras ayudó al necesitado, al hambriento, al sediento y al enfermo. Hubiera usado su riqueza y entonces eso hubiera sido un mayor don. Pero como su padre no conquistaba su genética y su padre no le permitió y lo deshereda, entonces él decide dar lo poco que tenía, y que era solamente su servicio con su amor y sus manos y su deseo y su don de servir. No tenía más. Y si a él le llegaba una sopa, un taco o un vaso a su regazo, pues era bienvenido, pero si había alguien más que lo necesitaba, él se lo quitaba de la boca para dárselo a alguien más. Y eso hizo que su cuerpo fuera poco a poco decayendo en un cuerpo decrépito y enfermara hasta que muriera, pero logró hacer su función de vida, y con una sola cosa buena que tú logres en esta vida, logrando hacer tu función de vida, y entonces tú eres salvo. Por eso dicen que solo tus hechos cuentan, y él hizo esa sola acción, una sola acción basta, y esa sola acción que hizo de despojarse y dar su vida dedicada al amor y al servicio del pobre, del enfermo, del desvalido, fue la acción que él necesitaba para concluir y colapsar todas las vidas anteriores, para que en esa sola vida, siendo en esa como Francisco el de Asís, él culminara y trascendiera en un plano adimensional de mayor evolución. Entonces nosotros, ¿cuánto nos falta? ¿Cuántas vidas? Si en esta no logramos todavía entender y comprender cuál es el camino de la verdad y la vida.
de nuestra función de vida. Y si no lo logramos entender, ¿en cuántas vidas? ¿En 2, en 10, en 100? ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas para poder haber logrado esta evolución que ahora estamos teniendo? ¿Cuántas otras vidas anteriores hemos pasado para ser ahora el resultado de lo que hoy somos? Porque ya hemos sido lo peorcito de lo peorcito, ya hemos sido de todo, ya hemos sido vándalos, ya hemos sido asesinos, ya hemos sido prostitutas, ya hemos sido esclavos, ya hemos sido de todo. ¿Por qué te digo que lo hemos sido? Porque ahora ya no eres eso, no eres un indigente, no eres un mendigo, no eres un minusválido en la esquina, no eres eso. Quiere decir que ya has hecho cosas grandiosas que te mantienen en esta posición actual, que te tienen en una casa y no en una choza, te tienen con un techo, con un vestido, con un sustento, con un internet, con una capacidad de supervivencia que pues te da el privilegio de no ser un indigente. Entonces, el no ser un indigente, un pordiosero, un mendigo, un andrajoso, quiere decir que ya pasaste por ello y pasaste la prueba y ahora estás aquí resolviendo. Pero tienes que seguir resolviendo constantemente para que si en una sola vida no logres comprender cuál es tu función de vida y que lleves a cabo esa función de vida y que esa misma función te preserve y te lleve al siguiente eslabón o escalón de vida para poder lograr la evolución, pues tienes que seguir trabajando en esta vida, en 2 más, en 3, en 10 o en 100 más, de acuerdo a la apertura de conciencia que tú tengas y a la evolución que vienes manejando por añadidura, porque ya todo lo que tenemos es por evolución. Caes aquí porque ya es una evolución que traes, caes con los tuyos y es precisamente en ese medio ambiente que es que te tienes que resolver y constantemente cuando eres joven o niño te preguntas ¿y por qué no nací en un reino? ¿Y por qué no nací como reina, príncipe o rey? ¿Por qué no nací así? Pues porque no has resuelto, porque a lo mejor ya lo fuiste y fuiste un canalla y fuiste un avaro y fuiste un abusador y por eso ahora eres esto. Entonces no sabes lo que vienes a resolver, pero el hecho de que no sepas pues no te excluye de que tengas en esta vida que hacer lo mejor de ti y hacer de eso la maravilla de la maravilla. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Hacer que cada día cuente, hacer que cada día hagamos una gran obra, hacer que en este día se dé de la mejor manera haciendo algo bueno por ti y por alguien más y que no te permitas que pase este día sin tener que lastimar, o sea, que no tengas que lastimar a alguien, ni adolecerte de nada ni de nadie. ¿Para qué? Para que entonces este día ya sea un día que cuente y no un día que reste, porque un día que tú te enganches y te enojes y te molestes con alguien es un día que resta, porque ese es el día que vas a tener que regresar a resarcir eso que no pudiste resarcir este día. Por eso te decimos que este día sea el mejor día de tu vida y que este día hagas de él la maravilla de la maravilla, porque sabemos lo trascendente que es no poder resolverte. Saluditos Luis Javier Baraja, saluditos Chayito Carvajal, Gloria López Hermosa, saludos, saludos José Antonio Mendoza hasta Rialto, California, saludos Guille Rizo, hermosa Ana Rosa que te he escuchado, gracias por tu sabiduría, gracias por estar, te amo. Sandra Puente García, muy buenos días mi linda maestra, agradezco sus lindas enseñanzas llenas de amor que me ha enseñado a ser mejor y dar amor, lindo día, un gran abrazo. María Luisa Murillo, María Estela Hernández, saluditos, gracias por estar conectados. Yoli Martín, Connie Moreno, gracias por estar. Pues es que sí, de verdad que pareciera que lo entendemos y que lo comprendemos, pero también pareciera como algo historiador o de fábula o de leyenda el creer y pensar que traemos más vidas que no nos hemos podido resolver y más aún creer que pues en esta vida pudiéramos concluir y resolvernos todo, pues sí que nos costaría trabajo, pero si no lo entendemos, no lo comprendemos y más aún no lo creemos, más valiera entonces que nos demos a la tarea solamente de no tratar mal a nadie, tratar bien a todos en todo momento y estar bien con todo, con todos en todo momento, porque solo nuestros hechos cuentan y que nuestros hechos sean hechos de buena nueva, de buena aventura, de buen entendimiento, de buena comprensión, pues ese es un aliciente que nos va a servir para cuando estemos dejando este cuerpo finito, entonces podamos entender y comprender en ese específico momento que sin cuenta nuestros hechos y saber para dónde vas y para dónde ya no quieres ir y para dónde vas a regresar y para dónde ya no quieres volver.
Y ahí es donde haces tu acto de conciencia y te haces consciente, por eso se llama conciencia. Y que en ese acto de conciencia ya sabes que el haber hecho mal, pues tú y luego deseas haberte encontrado otra vez con esa persona para hacerle el bien. Y entonces ahí es donde vuelves a hacer un plan de vida después de ese acto de conciencia y vuelves a elegir específicamente nacer con los tuyos, con aquellos precisamente que no te has resuelto, para resolverte. Y es cuando vuelves a nacer y se convierte tu vida en un caos o en un infierno, porque al nacer no vuelves a comprender qué está pasando contigo y con tu vida y por qué esto. Y entonces empiezas a culpar a un Dios castigador, a un Dios que no entiendes porque lo tienes a tu juicio y semejanza, y entonces no entiendes por qué un Dios te castiga, no entiendes por qué un Dios es selectivo, por qué le da a pobres unas cosas y a ricos otras, por qué no es parejo. Tú dices, Dios no es parejo, a uno les da manos llenas y a otros no, no les da Él. Todo está en ti, la potencialidad y la capacidad de tener o de no tener, pero es de acuerdo a la vibración que ya traes para resolverte, y es la necesidad que tú tienes para la resolución lo que te hace merecedor o inmerecedor, porque tú ya lo trabajaste para tenerlo como causa y efecto, recompensa o castigo en tu vida, pero fuiste tú el arquitecto de tu propio destino, aún desde una vida pasada, el que programa esta nueva vida en un plan de conciencia. Y entonces estás aquí en la disfuncionalidad o en la funcionalidad de una familia. Solo tú sabes, pero al saber que si estás en la disfuncionalidad y conoces de la Universidad del Conocimiento del Amor, pues ya te deberías dar a la tarea de estar en nuestros cursos para que te entiendas, para que te comprendas, para que te resuelvas. Y en el resolverte tú, poco a poco los engranes van a ir embonando en tu familia y se van a resolver los demás. Pero si tú no te resuelves, ¿cómo resuelves a los demás? Por eso se hace como una cadena de favores, que también se puede llamar cadena de infavores, dependiendo de la cualidad que tú hagas. Si es una cualidad de favor que haces y se va desarrollando, se va a ir multiplicando, pero así también es lo mismo. Lo negativo funciona igual, también se va desarrollando y también se va multiplicando, y es ahí donde entonces tarde o temprano tú tienes tus fortuitos, tus fortunas, tus premios, tus castigos o tus consecuencias, y que no hay nada ni nadie que te haga merecedor de ello más que tú. Por tus hechos, solo por tus hechos os conoceréis, por tus hechos seráis conocido, y solo son tus hechos los que te premiarán o te castigarán, sépalos o el hombre o no, y que ya lo traes arrastrando de una vida pasada, y entonces traes esta vida como consecuencia. Por eso muchas veces no la entiendes, no la comprendes, por qué no te puedes llevar o a venir con este, con aquella o con aquel. Pero para eso está la Universidad del Conocimiento del Amor, abriéndose cada vez a más redes sociales y a más oportunidades de llegar a tus hogares por estos medios cibernéticos, y que entonces que tú ya traes esa trascendencia. Cuando llegan estas palabras a ti dices, oh my God, es lo que estaba buscando, es verdad. Y entonces haga ahí el detonante y empieces tú a abrirte a esa posibilidad de nacer al amor, a la comprensión, al servicio y al entendimiento y al razonamiento pleno, para lograr la convivencia plena, amorosa, servicial, humanamente humilde con todos en todo momento. Ese es tu objetivo de vida, el tuyo, el mío, el de todos. Lograr la felicidad plena, lograr la humildad y el equilibrio en la paz que venimos buscando. Pero no es pidiendo fuera, es trabajando en nuestros actos de amor son los que nos van a dar la solución. Solo eso. Y pues bueno, si ya no naciste amoroso porque naciste en una carga genética deplorable, donde el envidio, el juicio, la crítica, los celos, la neurosis, la bipolaridad, la esquizofrenia, la sociopatía o hasta la psicopatía se hacen de ti presa, pues mira nada más con qué frecuencia veniste a escoger esa genética que te dio ese regalo de vida para experimentar. Entonces es una carga muy pesada que tienes que resolver, pero que sí se puede resolver, porque te hemos dicho muchas veces, como aquí, todos los que estamos aquí, hemos venido con circunstancias de esa misma dimensionalidad o incluso mucho más grandes, y hemos podido resolvernos muchos, y otros seguimos tratando de resolvernos.
Y entonces somos nosotros como esa luz que te da la esperanza y la oportunidad de corregirte, resarcirte, reformarte, reforjarte, hacer de ti una nueva obra maestra para que seas tú quien dirija tu vida y no sea una genética circunstancial la que te mueva, sino que sean tus circunstancias conscientes las que tomes las decisiones de qué te permites y qué no te permites, y vayas por la vida tomando decisiones congruentes de acuerdo a la funcionalidad de vida que veniste a resolver y no a crear más conflictos para hundirte más y que no puedas entonces evolucionar, sino ir para atrás. No queremos retrocesos, queremos avances, queremos camino, queremos evolución, y por eso se dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tú haces tu propio camino, tú eres el arquitecto que lo forja, tú eres solamente quien. Y entonces nosotros como universidad es nuestra función y obligación estar aquí diciéndote constantemente qué es lo que tienes que hacer, resolver tu animadversión, resolver tu juicio, resolver tu creencia, resolver tu nación, porque muchos de vosotros defiendes tanto tu nación, tu linaje, defiendes tanto tu lenguaje, defiendes tanto a tu casta, que esa es la que te mantiene unido y no avanzas, hundido y no avanzas. Y entonces no, deja todo y sígueme, deja tus creencias, deja tu linaje, deja tu bandera, deja todo aquello con lo que fuiste creado y conformado. Tú no eres una bandera, tú no eres una nación, tú no eres un idioma, tú eres un ser universal de este planeta. No tienes solamente un idioma, tienes un idioma universal que se llama amor. Tienes una nación que es el universo entero, no solo una región de tu planeta. Tienes que dejar eso y no lo dejas porque te ufanas y te enorgulleces de ser de la China, de la Hungría, de la España o del Japón. No importa si seas de la India, de Corea o de Bogotá o de los más rincones más sencillos de tu México. No importa, eres un ser universal y eso es lo que te debe de importar y trabajar para esa evolución personal para la que naciste. No naciste para desperdiciar tu vida y perderte en unas circunstancias de una genética perceptiva donde la esquizofrenia, la neurosis, la percepción, la bipolaridad, los celos, la depresión y la angustia hacen de ti presa. Naciste para conquistar eso y para poder hacer cosas más grandiosas que tú veniste a hacer. El amar los unos a los otros en todo momento, sin juicio, sin crítica y sin condición. El servirse los unos a los otros incondicionalmente. El lograr la humildad, pero sin sentirte esclavizado o sin la extrema pobreza. Incluso tú pudieras tener riqueza y seguir siendo humilde, pero desconoces eso y por eso que piensas que dejar todo y sígueme es dejar toda la riqueza como dejó Francisco de Asís. Eso fue en su tiempo y en sus tiempos cuando eso le tocó. Ahora tú, aunque tengas riqueza, pudieras hacerlo en la grandeza del amor, del servicio y de la humildad, y usar precisamente esa riqueza para ayudarte a evolucionar y no ser un avaro sentado en tus tesoros, en tus castillos, en tus reinos, y despreciar al mendigo o al necesitado, porque entonces eso te hunde cada día más y ahí vienes de nuevo a echarte el picado sin poder avanzar. Saludos María Estela Hernández, saludos Nicole Rubio, saludos Luis Javier, dice: es por eso que la reencarnación es el camino a la evolución. Sí, porque ya traes una evolución que vienes arrastrando, ya naces por añadidura. Todo cuenta. La evolución que logres en esta vida te va a dar la pauta para tener la vibración de la genética nueva que vas a necesitar en tu próxima vida. Y más valiera, dice la enseñanza, que ya estuvieras visualizando a aquellos que pudieran ser probablemente tus padres para cuando tú nazcas, hagas un nuevo plan de vida ya con una proyección de escoger una genética diferente a la que ahora escogiste, aunque por vibración, si ya has hecho los cambios necesarios, vas a escoger unos padres diferentes, porque si ya en conciencia estás cambiando, pues por genética vas a escoger padres diferentes a los que ahora tienes.
Pero cuando eres una persona de mente sencilla que dices que si volvieran a ser, volverían a ser contigo o encontrarme contigo, estás coartando las posibilidades de la libertad que tienes del ser, porque ya te estás programando y te estás culpando y te estás karmatizando. Cuando el karma y la culpa en estos tiempos son obsoletos. Ya nada más tus hechos cuentan y hacerte consciente que si cometiste un error no lo cometas más, y ahí eliminas toda calma y toda culpa, toda karma y toda culpa, y entonces borrón y cuenta nueva, vuelves a empezar para volver a tratar de redimirte y conquistarte en eso que no pudiste. Y así es como debes hacer tu acto de conciencia en esa concepción para poder atraer una nueva carga genética de mayor eficiencia para tu mayor logro de la evolución siguiente. Vivi Laguna dice: buenos y maravillosos días, excelentes días, que este día sea el mejor día de todos, porque puedo saludar a la hermosa maestra Ana Rosa y aprender un día más de las enseñanzas. Muchas gracias, que te tomas, Elber Carrillo, muchos saludos cordiales, Dios te bendice, dice, cuídate mucho. Dios nos bendice a todos y a cada uno, porque estamos aquí, vivimos, existimos y nos provee de tanta naturaleza que está ahí dándonos mensajes en cada cosa, en cada suceso, en cada persona y en cada situación, para que nosotros logremos solucionarnos, no para que nos acongojemos, nos entristecemos o nos demos el bajón. Todo está ahí para aprender y siempre para agarrar impulsos para la mayor logro de la evolución personal, individual. Y eso es lo que tenemos que estar siempre con unas antenitas abiertas, 100% conscientes, para poder hacer esos logros necesarios que venimos haciendo. Si tú estás rodeado de personas con las cuales no te llevas bien y tienes algún conflicto y tienes algo que resolver, pues tienes que darte la tarea de ver aquello que tienes que resolver hasta que tú no te sientas mal de estar al lado de esas personas, ni tampoco que te sientas extraño, que te sientas bien, como estar, como siempre decimos, en un jardín de rosas, con aquel y con aquel, siempre. Y cuando logres eso, entonces quedará decir que tú en verdad estás evolucionando. ¿Por qué? Porque ves a la rosa como ver al carmín, ves como ver al ave, como ver al colibrí, como ver a la mariposa, o como ver a una diosa, o como ver a cualquier otra persona. A todos los ves por igual, con una oportunidad de experimentación que cada uno tiene para el logro de su propia personal e individual evolución. Por eso cuando decimos no juzgues, no critiques, porque no conoces el principio y el fin de las cosas, nos referimos a eso que no sabes, qué viene arrastrando esa persona para poder haber llegado al lugar donde está ahí, qué tiene que resolver para poder seguir en su camino y travesía llamado vida. Entonces nosotros no nos corresponde juzgar, nos corresponde corregirnos a nosotros, tratar de ser mejor nosotros, siempre mejores, cada día mejores, y estar vivos es la oportunidad que nos da la vida de seguir aprendiendo, comprendiendo, para lograr la felicidad que tanto buscamos, porque se logra la felicidad en la paz, se logra la felicidad en la armonía, se logra la paz en la obediencia, se logra la paz en la humildad, en el servicio, en el amor, en la comprensión. La paz la puedes lograr a través de todos los sinónimos de los principios y valores universales que te dan pauta y guía para tu manifestación humana. Y ahí nos dicen cómo debemos ser: joviales, alegres, corteses, amables, carismáticos, cariñosos, sinceros y serviciales, honestos, leales, congruentes, sapientes, ingeniosos, científicos, eruditos, doctos, sabios, astutos, hábiles, prestos, rápidos, sencillos, ecuánimes y tanto más, que eso es lo que nos va a dar la herramienta, la pauta para lograr la evolución que venimos buscando como humanidad, como seres y como individuos individuales, particulares. Así es de que cada uno tenemos una tarea: hacernos conscientes de por qué pienso como pienso, por qué siento como siento, por qué soy como soy, para conquistarnos, no para conquistar a los demás. Y la tarea es, desde ayer, desde antier, desde hace 2000 años,
es la misma tarea. ¿Y cuándo va a dejar de existir? Nunca, porque está basada y regida bajo principios y valores universales. Así es de que, mis amores, más vale que no se nos haga tarde, más vale que no se nos haga noche para empezar esta tarea de por vida en el análisis exhaustivo 24/7, en la observación constante del por qué pienso como pienso, siento como siento y soy como soy, porque ello nos da resultados y los resultados traen consecuencias. Así es de que tenemos tarea que hacer. Muchas gracias por estar conectados. Se llegó la hora. Juan José Alejandre, muchas gracias por estar tú también con nosotros. Gracias por tus halagos. Gracias a todos. Y bueno, pues les agradezco que estén escuchándome y más que nada que estén haciendo una relación conmigo, de estar hilando las palabras en este diálogo, y también que estés tú carburando y pensando cómo tienes que resolver tu vida para la evolución personal, particular, individual, propia y personal. Saludos y gracias a ti, Chayito Carvajal, y gracias a todos. Les deseo muy buena vida. Elber Carrillo, gracias mis amores. Hasta mañana tenemos una cita. Buena vida.